¿Alguna vez has tenido que fingir estar dormido mientras la persona que amas hacía algo que cambiaría tu vida para siempre? Esta es mi historia. Y antes de empezar, necesito que entiendas una cosa. No estaba preparado para lo que sucedió aquella noche de viernes. Nadie está nunca preparado para el momento en que todo lo que has ocultado durante años sale a la luz de una forma que jamás imaginaste. Me llamo Lucas. Tengo 24 años. Trabajo como diseñador gráfico freelance, y hasta hace unos meses creía que tenía mi vida bajo control. Vivía con mi mejor amigo, Carlos, en un apartamento en Madrid que compartíamos para ahorrar. Él es ingeniero civil, tiene 24 años, y antes de que todo esto sucediera, estaba seguro de que nuestra amistad era lo único en mi vida que nunca cambiaría, lo único sólido, lo único seguro. Pero estaba equivocado. Carlos y yo nos conocemos desde hace 7 años. 7 años. Yo tenía 17, él también. Estábamos en el último año de bachillerato, en ese instituto público donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y donde ser diferente es sinónimo de ser un blanco fácil. Yo era el chico delgado, con gafas, que no jugaba al fútbol, no hablaba de chicas, y que pasaba el recreo dibujando en su cuaderno en lugar de estar en el patio con los demás. ¿Sabes cómo es? O tal vez lo sepas demasiado bien. Todo comenzó un martes lluvioso. Estaba apoyado en la pared del pasillo, intentando hacerme invisible mientras 3 chicos de mi clase hacían lo que siempre hacían. Rodearme, reírse, empujar mi mochila, llamarme marica, las mismas burlas de siempre. Ya había aprendido a no reaccionar, bajar la cabeza, esperar a que pasara, ir al baño a llorar después. Era mi rutina de supervivencia. Hasta que apareció él. Carlos no era de mi círculo. Era de esos chicos a los que todo el mundo respetaba sin tener que esforzarse. Alto, de hombros anchos incluso a los 17, con la barba rala empezando a crecer, manos grandes que ya mostraban los callos de quien trabajaba con su padre en las obras los fines de semana. Tenía esa sonrisa fácil que desarmaba cualquier tensión, esa voz grave que cuando hablaba la gente escuchaba. Él era todo lo que yo no era. Y yo solo quería ser invisible. Pero ese día, Carlos no pasó de largo. Se detuvo. Me miró. Miró a los 3 tipos y solo dijo: «Déjenlo en paz». Solo eso. 3 palabras. Pero por la forma en que lo dijo, con esa mirada seria que nunca había visto antes, fue como si hubiera dicho mucho más. Los tipos se rieron nerviosos, intentaron hacer una broma, pero Carlos se cruzó de brazos y repitió: «Déjenlo en paz». Y se fueron. Así de simple, como si acabara de ganar un escudo invisible. Carlos me tendió la mano y me preguntó mi nombre. Apenas pude hablar. Estaba temblando, con rabia, con vergüenza, con una gratitud tan grande que me dolía el pecho. Él sonrió con esa sonrisa suya y dijo: «Tranquilo, tío. Nadie merece pasar por esto. Si alguien te vuelve a molestar, avísame». Y así fue como empezó. Una amistad que nació de un acto de valentía que yo nunca habría tenido. Empezó a sentarse conmigo en el recreo. Me invitaba a jugar videojuegos en su casa. Me defendía siempre que alguien hacía una broma. Y por primera vez en mi vida, sentí que tenía a alguien de mi lado. Alguien que me veía. Alguien a quien le importaba. Carlos se convirtió en mi mejor amigo. Mi único amigo, para ser sincero. Y conforme pasaron los años, esa amistad solo se hizo más fuerte. Nos graduamos, él empezó la carrera de ingeniería, yo empecé a trabajar como freelance en diseño. Salíamos juntos, bebíamos juntos, nos reíamos de tonterías juntos. Él tenía novias de vez en cuando, cosas casuales que duraban unos meses, pero nada serio. Yo fingía que no me interesaba a nadie. Era más fácil así. Cuando decidimos compartir piso hace 2 años, tuvo todo el sentido. Ahorrar en el alquiler, tener compañía, no tener que preocuparse por compañeros de piso desconocidos. Pero para mí, significaba más que eso. Significaba despertar y ver su sonrisa mientras tomaba café. Significaba pasar por la sala y escucharlo quejarse del trabajo mientras veía series en el sofá. Significaba tenerlo cerca todo el tiempo. Y esa cercanía, que debería haber hecho todo más fácil,
solo lo hizo todo más difícil. Porque fue en esa época, hace 2 años, cuando finalmente admití ante mí mismo lo que había pasado años negando. No amaba a Carlos como amigo. Estaba enamorado de él. Completamente, irremediablemente enamorado. Y esa verdad era una condena, porque Carlos era hétero. Siempre lo fue. Siempre habló de mujeres. Siempre se identificó como hetero. Siempre actuó como hetero. ¿Y yo? Yo era el amigo gay al que había defendido en el colegio. El amigo al que protegía. El amigo al que respetaba. Pero al que nunca, jamás, vería como algo más que eso. Así que lo oculté. Lo oculté tan bien que a veces yo mismo lo olvidaba. Cuando traía a alguna chica a casa y los oía hablar en su habitación, fingía que no dolía. Cuando me pedía consejos sobre citas, se los daba con la sonrisa más convincente que podía poner. Cuando andaba sin camisa por el piso después de ducharse, con ese cuerpo definido por las horas en las obras, yo desviaba la mirada y fingía estar concentrado en el portátil. Me convertí en un experto en fingir. Fingir que no me importaba. Fingir que no sentía nada. Fingir que era solo amistad. Fingir que no me pasaba noches enteras despierto pensando en él durmiendo en la habitación de al lado. Fingir que no sabía exactamente cómo se le despeinaba el pelo por la mañana. Fingir que no memorizaba cada detalle. La forma en que se rascaba la barba cuando estaba pensando. La manera en que se reía cuando algo le hacía mucha gracia. Esa mirada seria que ponía cuando estaba preocupado por mí. Me convertí en un actor de mi propia vida. Y créeme, era bueno en eso. Tan bueno que a veces hasta yo me creía la mentira. Pero hay una cosa sobre las mentiras. Tienen fecha de caducidad. Y la mía estaba a punto de expirar de una forma que jamás esperaba. Porque 2 años fingiendo. 2 años escondiendo cada mirada, cada pensamiento, cada deseo. Eso te transforma. Empiezas a creer que es posible vivir así para siempre. Que puedes simplemente mantenerlo todo encerrado dentro de ti. Que es posible amar a alguien en silencio por el resto de tu vida. Que tus ganas de estar cerca de él son suficientes. Que tener migajas de su atención es mejor que no tener nada. Me convencí de que podía controlar esto. De que era lo suficientemente fuerte para cargar con este secreto yo solo. De que nuestra amistad era más importante que cualquier sentimiento que yo tuviera. Y tal vez lo era. Pero el problema de cargar secretos demasiado pesados es que llega un momento en que te cansas. Un momento en que tropiezas. Un momento en que se te escapa. O peor, un momento en que alguien se da cuenta. Carlos empezó a salir más en los últimos meses. Los viernes se convirtieron en cervezas con los compañeros de obra. Él siempre me invitaba, pero yo generalmente inventaba una excusa. Era difícil verlo coqueteando con camareras, riéndose de esos chistes de hombres, siendo tan naturalmente él mismo mientras yo me quedaba allí, tenso, con miedo de que alguien se diera cuenta de cómo lo miraba. Así que me quedaba en casa. Trabajaba hasta tarde. Fingía que todo estaba bien. Pero hubo un viernes en concreto, hace unas semanas, que decidí ir. No sé por qué. Tal vez estaba cansado de huir. Tal vez quería demostrarme que podía ser normal. Tal vez solo necesitaba estar cerca de él, aunque fuera en ese contexto. Así que fui. Y esa noche lo cambió absolutamente todo. Bebimos. Hablamos. Nos reímos. Carlos estaba más cercano de lo normal. Me tocaba el hombro cuando contaba un chiste. Se me quedaba mirando con esa forma suya, medio serio, medio bromista. Intenté no pensar mucho en eso. Intenté solo disfrutar el momento. Pero mi corazón estaba acelerado todo el tiempo. Cada toque suyo era como una descarga eléctrica. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, necesitaba respirar hondo para que no se notara. Cuando volvimos al piso, ya eran casi las 2 de la mañana. Los dos medio borrachos, medio tropezando por el pasillo, riéndonos de alguna tontería que ni recuerdo ya. Carlos fue directo al baño. Yo fui a la sala. Miré el sofá-cama. Miré el pasillo que llevaba a las habitaciones. Y en ese momento, mareado por la bebida y por la cercanía que habíamos tenido toda la noche, tomé una decisión. Iba a dormir en la sala, en el sofá, lejos de él.
Porque si iba a mi habitación, que estaba al lado de la suya, con solo una pared separándonos, no confiaba en mí mismo. Tenía miedo de lo que podría hacer, de lo que podría decir, de lo que se me podría escapar. Entonces abrí el sofá cama, cogí una manta, me quité las gafas y me tumbé. Cerré los ojos. Intenté dormir. Intenté apagar mi cerebro que no paraba de repetir cada momento de esa noche, cada toque, cada mirada. Y fue cuando escuché sus pasos viniendo por la sala. Mantuve los ojos cerrados. Fingí que ya estaba durmiendo. Pensé que él solo pasaría directo a su cuarto. Pensé que ni me notaría allí. Pero los pasos se detuvieron. A mi lado, demasiado cerca. Y entonces sucedió. Carlos se sentó en el borde del sofá. Sentí su peso hundiendo el colchón. Sentí el calor de su cuerpo cerca del mío. Y por un segundo interminable, se quedó allí, solo respirando. Yo continué con los ojos cerrados, el corazón explotándome en el pecho, sin entender qué estaba pasando, hasta que sentí su mano en mi pelo. Empezó a acariciarme el pelo, despacio, suave, con una delicadeza que nunca había sentido venir de él. Sus dedos deslizándose por las hebras, como si estuviera memorizando cada centímetro. ¿Y yo? Yo me congelé, completamente paralizado. No podía moverme. No podía abrir los ojos. No podía respirar bien. Todo lo que podía hacer era sentir. Sentir cada toque, cada movimiento, cada segundo que parecía durar una eternidad. Mi mente gritaba. Mi cuerpo temblaba por dentro. Pero no reaccioné. Seguí fingiendo que estaba durmiendo. Como si eso no estuviera pasando. Como si mi mundo entero no se estuviera derrumbando y reconstruyendo al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedó allí? ¿1 minuto? ¿5? ¿10? No lo sé. El tiempo dejó de existir. Solo existía su mano en mi pelo, su peso en el borde del sofá, su respiración tan cerca que podía sentirla en mi cara. Y entonces, paró. Lo escuché levantarse. Escuché sus pasos alejándose. Escuché la puerta de su cuarto abriéndose, cerrándose. Y ahí, finalmente, abrí los ojos. Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Me quedé quieto, inmóvil, los ojos fijos en el techo, pero sin ver nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo desde su cuarto. ¿Será que lo escuchó? ¿Será que sabía que yo estaba fingiendo todo el tiempo? Mi respiración estaba completamente descontrolada. Demasiado rápida. Intentaba controlarla, pero no podía. Era como si mi cuerpo estuviera en pánico, pero mi mente intentara procesarlo todo al mismo tiempo. Ese toque, casi cariñoso, como si ese momento significara algo. Pero significaba algo. O estaba creando una fantasía en mi cabeza porque eso es lo que hago. Porque eso es lo que siempre he hecho con él. Me obligué a respirar hondo. 1 vez, 2, 3. Pero no servía de nada. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía de nuevo. La presión de su mano, el calor, la cercanía, y ese silencio pesado que había entre nosotros en ese momento. Un silencio que lo decía todo y nada al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que entró en la habitación? ¿5 minutos? ¿10? ¿20? No tenía ni idea. El tiempo había perdido completamente el sentido. Yo seguía tumbado en el sofá, mirando al techo, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Carlos me tocó, mi mejor amigo de 7 años, el tipo que siempre se identificó como hetero, y aún así, se quedó ahí, durante minutos, solo, tocando, como si aquello fuera natural, como si tuviera todo el derecho de hacer eso. Pero yo no lo soy, y él no es mío, y esto no debería haber pasado, ¿cierto? Me senté en el sofá, despacio. Mis músculos estaban tensos, rígidos de tanto tiempo fingiendo estar relajado. Me dolía la nuca, tenía los hombros bloqueados. Pero el dolor físico no era nada comparado con el caos que había dentro de mi cabeza. Miré hacia la puerta de su cuarto, cerrada, sin luz por debajo. ¿Ya estaba durmiendo? ¿O estaba despierto mirando al techo de su cuarto pensando en qué? ¿En lo que acababa de hacer? ¿Por qué hizo eso? Las preguntas no paraban de llegar.
Se apilaban en mi mente, una encima de la otra, sin respuesta, sin lógica, sin orden. Era como si mi cerebro intentara armar un rompecabezas, pero todas las piezas fueran del mismo color. Imposible de resolver. Estaba borracho. Sí, lo estaba. Los dos lo estábamos. Bebimos en el bar con la gente de su trabajo. Cerveza. Mucha cerveza. Tal vez me confundió con alguien, con alguna exnovia. Tal vez estaba tan borracho que no sabía lo que hacía. Pero entonces, ¿por qué paró? ¿Por qué se levantó y se fue? ¿Y por qué, antes de levantarse, oí un suspiro? Un suspiro que no era de sueño. Era de resignación. Como si estuviera conteniendo algo. Como si quisiera hacer más, pero se obligó a parar. ¿O estoy inventando todo esto? Me pasé las manos por la cara. Mis lentes estaban en la mesita de centro. Los agarré, me los puse, pero la claridad visual no trajo claridad mental. Nada tenía sentido. Conozco a Carlos desde hace 7 años. Sé cuándo está feliz. Sé cuándo está estresado. Sé cuándo está mintiendo. Sé cuándo tiene miedo. Conozco cada expresión suya, cada tono de voz, cada gesto. Y aún así, nunca, jamás, esperé esto. Me levanté del sofá. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío del piso. Caminé hasta la cocina. Abrí el refrigerador. Agarré una botella de agua. Bebí la mitad de un trago, sin parar. El agua helada bajó quemando por mi garganta. Pero no apagó el fuego que había dentro de mí. Porque no era solo confusión. No era solo shock. Era deseo. Un deseo que venía reprimiendo desde hace 2 años. 2 años escondiendo cada mirada prolongada, cada vez que él se reía y mi corazón se aceleraba. Cada maldita vez que tenía que recordarme que él era hetero. Y ahora fue e hizo eso. Ese toque. Ese momento. Y no sé qué hacer con eso. No sé cómo volver atrás. Cómo fingir que no pasó. Cómo mirarlo mañana por la mañana y actuar normal. Porque nada es normal. Nada volverá a ser normal nunca más. Volví a la sala. Miré el sofá. Aún se podía ver la marca de su cuerpo donde se sentó. El cojín estaba hundido. Y yo, como un idiota, fui hasta allá. Me senté exactamente donde él se sentó. Como si sentarme ahí pudiera darme alguna respuesta. Como si pudiera conectarme con lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pero solo sentí más confusión, más dolor, más miedo. Porque, ¿y si no se acuerda mañana? ¿Y si se despierta y finge que no pasó nada? ¿Y si lo menciono y se ríe y dice que estaba demasiado borracho para saber lo que hacía? Pero, ¿y si se acuerda? ¿Y si sabe exactamente lo que hizo? ¿Y si eso significa algo? No conseguía decidir qué escenario me aterraba más. Me acosté de nuevo en el sofá. Me subí la manta hasta la barbilla, pero el sueño no vino. ¿Cómo podría? ¿Cómo alguien consigue dormir después de algo así? Me quedé ahí, mirando al techo, reviviendo cada segundo. La forma en que respiraba, la forma en que dudó antes de tocarme, como si estuviera armándose de valor, como si supiera que estaba cruzando una línea. Y la cruzó. Cruzó la línea. Y ahora yo estaba solo, del otro lado, sin saber cómo volver. O si quería volver. Porque, en el fondo, muy en el fondo, quería que él hiciera esto desde hace tanto tiempo. Soñé con esto. Literalmente. Me desperté en medio de la noche con el corazón acelerado después de sueños donde él me tocaba así. Donde me miraba diferente. Donde decía mi nombre de una manera que no era solo amistad. Y ahora pasó, no de la manera que imaginaba. No con él pidiéndomelo. No con nosotros hablando antes. Pero pasó. Y no sé si esto es un comienzo o un final. Oí un ruido. Viniendo de su cuarto. Un crujido. La cama. Se estaba dando la vuelta. ¿Estaba despierto? ¿O solo cambió de posición? Contuve la respiración. Esperando. Esperando a... ¿qué? ¿Que abriera la puerta? ¿Que volviera? ¿Que se sentara de nuevo a mi lado y explicara todo? Pero la puerta continuó cerrada, y el silencio volvió. Un silencio que pesaba toneladas. Un silencio que gritaba todo lo que no se dijo. Me giré de lado. Miré el respaldo del sofá. Cerré los ojos con fuerza. Traté de obligarme a dormir.
pero su tacto seguía ahí, impreso en mi piel, grabado en mi memoria, imposible de ignorar. Las horas pasaron. Despacio, dolorosamente despacio. Veía la luz del amanecer empezando a entrar por la ventana. El apartamento se volvió menos oscuro, pero mi confusión no se aclaró ni un poco. Oí sonar su despertador. Las 6:30 de la mañana. Carlos tenía trabajo hoy, sábado por la mañana, pero tenía que ir a una obra. Se iba a despertar. Iba a salir de la habitación, y yo iba a tener que enfrentarlo. Se me revolvió el estómago. Consideré fingir que aún dormía, de nuevo, solo para no tener que lidiar con esto ahora. Pero estaba cansado de fingir. Fingí toda la noche. Fingí durante 2 años. Ya no tenía energía para seguir fingiendo, pero tampoco tenía valor para enfrentarlo. Oí abrirse la puerta de la habitación. Pasos. Iba hacia el baño. La puerta del baño se cerró. La ducha se encendió. Y yo, como un cobarde, me levanté corriendo del sofá, agarré mi celular, mis llaves y salí del apartamento. Bajé las escaleras casi corriendo. Mi corazón latía desbocado. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía estar allí cuando él saliera de la ducha. No podía mirarlo, no todavía, no sin saber qué decir, qué sentir, qué hacer. Llegué a la calle, el sol estaba saliendo, Madrid despertando despacio. Algunos coches ya pasaban, algunas personas yendo a trabajar, y yo allí, parado en la acera, sin destino, sin rumbo, con el corazón destrozado y la mente hecha trizas. Empecé a caminar, sin pensar, solo caminando. Una calle, otra, una más. Necesitaba poner distancia entre mí y aquel apartamento, entre mí y él, entre mí y ese toque que cambió absolutamente todo. Pero por más que caminara, por más que intentara escapar, sabía que no había forma de huir, porque el problema no estaba en el apartamento, estaba dentro de mí, estaba en mis sentimientos, estaba en ese toque que sentí y que ahora no conseguía olvidar. Carlos me tocó, y yo dejé que lo hiciera. Y ahora necesito decidir qué hacer con esto. Si lo confronto, si finjo que no pasó, si me mudo, si renuncio a nuestra amistad, si me arriesgo, si digo la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La verdad de que estoy enamorado de él desde hace 2 años? ¿La verdad de que ese toque me destruyó y me dio esperanza al mismo tiempo? ¿La verdad de que no sé si puedo seguir viviendo con él sin que él lo sepa? Dejé de caminar. Estaba en una plaza, vacía. Solo yo y algunas palomas. Me senté en un banco, puse la cabeza entre las manos, y por primera vez desde que aquello pasó, dejé salir las lágrimas, porque estaba cansado. Cansado de esconder, cansado de fingir, cansado de amar a alguien a quien no podía amar, cansado de vivir en esta mentira. Pero también tenía miedo, miedo de perderlo, miedo de destruir la amistad más importante de mi vida, miedo de arriesgarme y descubrir que aquello no significó nada, que fue solo un momento de debilidad, que estaba borracho y confundido y que nunca más volverá a pasar. Y entonces, mientras estaba allí, sentado en esa plaza, con el sol saliendo y las lágrimas secándose en mi rostro, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que no importaba cuánto huyera, no importaba cuánto intentara olvidar. Aquel momento ocurrió, y lo cambió todo. No hay vuelta atrás. No hay forma de fingir que la vida sigue igual, porque no sigue. Porque ahora lo sé. Sé lo que es sentir su mano en mi pelo. Sé lo que es tenerlo tan cerca. Sé lo que es esa tensión, ese silencio, esa posibilidad. Y voy a tener que decidir. Tarde o temprano, voy a tener que elegir entre la seguridad de la mentira y el riesgo de la verdad. Pero por ahora, mientras el sol subía y la ciudad despertaba, me quedé allí, sentado, solo, tratando de juntar los pedazos de mi corazón, tratando de encontrar el valor para volver, para enfrentarlo, para descubrir qué significó aquello, porque una cosa sé, una cosa es absolutamente segura. Después de aquella noche, después de aquel toque, nada, absolutamente nada, será como antes. No sé cuánto tiempo me quedé allí en ese banco. El sol ya estaba alto cuando me di cuenta de que mi celular había vibrado unas 5 veces. Mensajes de Carlos. Claro. Se despertó. Se dio cuenta de que yo no estaba en el apartamento. Y probablemente estaba preocupado.
porque eso es lo que hace Carlos. Él se preocupa. Él cuida. Es el tipo de persona que siempre pregunta si comiste, si dormiste bien, si necesitas algo. Y ahora, después de lo que pasó, cada gesto suyo iba a significar algo diferente en mi cabeza. Cada palabra, cada mirada, o cada falta de mirada. Apagué el celular. Lo guardé en el bolsillo. Me levanté y empecé a caminar de vuelta. No porque estuviera listo, sino porque no tenía opción. Compartimos el apartamento desde hace 2 años. Compartimos la vida desde hace 7. No se puede simplemente desaparecer. No se puede fingir que aquella noche no ocurrió. No se puede fingir que no sentí cada segundo de esa mano suya en mi pelo, como si alguien hubiera encontrado finalmente un interruptor escondido dentro de mí y hubiera encendido una luz que ni siquiera sabía que existía. Pero tampoco se puede confrontar, porque, ¿qué voy a decir? Oye, Rafa, sobre esa noche en que me acariciaste el pelo pensando que estaba durmiendo, pero yo estaba despierto sintiendo cada toque y casi dejando de respirar de tanto miedo de arruinar el momento. ¿Podemos hablar de eso? Es ridículo. Es patético. Y en el fondo, una parte de mí prefiere la duda, porque la duda aún lleva la esperanza implícita. La duda me permite seguir imaginando que tal vez, solo tal vez, aquello significó lo que yo quiero que signifique. Cuando llegué al piso, él estaba en la sala, sentado en el sofá. El mismo sofá donde todo ocurrió. Y por primera vez en toda nuestra amistad, dudé en la puerta. Me miró. Y sonrió. Esa sonrisa fácil suya, medio torcida, que siempre me hizo sentir en casa. «Hey, te despertaste temprano, ¿eh? Fui a buscar agua y vi que ya no estabas. ¿Saliste a correr?» «Correr. Claro. Una explicación perfectamente normal. Podría haberla aceptado. Podría haber dicho, sí, fui a correr, y seguido con mi día. Pero mi voz salió extraña, ronca. Sí, necesitaba despejar la mente. Él asintió. Tomó un sorbo de café. Volvió a mirar la tele, que pasaba algo de deportes. Como si nada hubiera cambiado. Como si la noche anterior no hubiera existido. Y ahí fue donde empezó. La tortura. Porque en los días siguientes, Carlos actuó. Normal. Demasiado normal. Como si hubiera memorizado un guión. «Buenos días. ¿Quieres café? Me voy a las obras. Vuelvo a la noche. ¿Qué tal el trabajo? ¿Pedimos comida o cocinamos?» Todo igual. Todo como siempre. Y eso me estaba volviendo loco. Porque había 2 posibilidades. O realmente no recordaba nada, porque estaba demasiado borracho. O recordaba, y estaba haciendo todo lo posible por fingir que no. Y yo no sabía cuál de las 2 era peor. Si no recordaba, entonces aquello no significó nada. Fue solo un gesto aleatorio, sin sentido, de alguien que estaba medio mareado y confundido. Y yo estaba aquí, deconstruyendo mi vida entera por culpa de un accidente. Pero si recordaba y estaba fingiendo que no, entonces aquello significaba que tenía vergüenza, o arrepentimiento, o miedo. Y eso significaba que ese momento que fue tan gigante para mí, fue tan aterrador para él, que prefirió enterrarlo. Empecé a observarlo todo. Cada detalle. Cada microexpresión. El lunes por la mañana, casi chocamos en la cocina. Él estaba sacando leche del refrigerador, y yo iba por pan. Nuestros brazos se tocaron. Por medio segundo. Y él se apartó rápido. Demasiado rápido. Tipo, rápido a propósito. O yo estaba alucinando. El martes por la noche estábamos viendo una película. Se sentó en el sofá, pero dejó un espacio entre nosotros. No era un espacio normal de cada uno en su rincón. Era un espacio calculado. Lo sentí. Sé que lo sentí. ¿O será que solo estaba proyectando? El miércoles salió con unos amigos de la obra y volvió tarde. Ni me avisó. Cosa que siempre hace. Siempre manda un mensaje tipo, «Voy a llegar tarde, no me esperes para cenar». Pero ese día, nada. Silencio. Y cuando llegó y yo todavía estaba despierto en la sala, pareció... ¿sorprendido? ¿Incómodo? ¿O yo estaba leyendo cosas que no existían? Empecé a revivir aquella noche obsesivamente, cuadro por cuadro,
como si fuera una película en cámara lenta en mi cabeza. Su respiración cambiando, volviéndose más pesada, más lenta, como si estuviera intentando controlar algo. Aquellos minutos que se quedó allí, solo, tocando, solo existiendo en ese momento conmigo. ¿Será que sintió lo que yo sentí? ¿Será que su corazón estaba acelerado igual que el mío? ¿Será que tuvo ganas de hacer más? ¿O será que construí un castillo entero sobre un gesto que, para él, no pasó de un cariño casual de borracho? Jueves por la mañana. Decidí que iba a hablar. No podía más. La tensión me estaba matando por dentro. Dormía mal, trabajaba mal, vivía mal. Cada vez que lo miraba, era como si tuviera un grito atascado en la garganta queriendo salir. Estaba haciendo café. Entré a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Carlos. Mi voz salió baja, pero él escuchó. Se giró, me miró, y por primera vez en días, realmente me miró. No fue esa mirada rápida de buenos días y desvío. Fue una mirada de verdad. Él esperó. Tenemos que... Respiré hondo. Intenté encontrar las palabras, pero no vinieron, porque de repente, mirándole a los ojos, tuve miedo. Miedo real. Miedo de que si hablaba, si sacaba eso fuera, todo se desmoronaría. La amistad, la convivencia, los 7 años, todo. ¿Tenemos que qué?, preguntó él. Su voz calmada, neutra, como siempre. Tragué saliva. Desvié la mirada. Tenemos que comprar más café. Se está acabando. Miró el bote de café, que estaba casi lleno. Me miró de nuevo, y lo vi. Por una fracción de segundo, vi algo en su rostro. ¿Decepción? ¿Alivio? No logré descifrarlo. Antes de que pudiera intentar entender, asintió. Está bien, lo compro luego. Y salió de la cocina. Me quedé allí, aferrado al borde del fregadero, temblando. Porque había retrocedido. Había tenido la oportunidad y retrocedí. ¿Y la peor parte? Una parte de mí sintió alivio también. Porque mientras no habláramos de eso, todavía se podía fingir. Todavía se podía vivir en la incertidumbre. Todavía se podía imaginar finales diferentes. Pero si lo confrontaba y él decía, amigo, estaba borracho, y ni me acuerdo bien. Fue solo un gesto aleatorio. Relájate. Se acabaría. La esperanza se acabaría. Y no sé si estaba listo para eso. Poco sabía yo que la elección no sería mía. Viernes por la noche. Una semana entera desde aquella noche. Estaba en mi cuarto, fingiendo trabajar. En realidad, solo estaba mirando la pantalla de la computadora, viendo las horas pasar, pensando en cómo iba a conseguir seguir viviendo así, compartiendo espacio con alguien a quien amaba pero no podía tocar, mirando a alguien que quizás había sentido algo por mí durante 5 minutos de una noche de borrachera, pero que ahora estaba encerrando todo tan hondo que era como si nada hubiera existido. Empecé a considerar mudarme, de verdad. Empecé a mirar pisos disponibles, a hacer cuentas de cuánto costaría vivir solo, a imaginar cómo sería no verlo todos los días. Y solo de pensarlo, me dolía el pecho. Porque Carlos no es solo la persona que amo. Es mi mejor amigo. Es la persona que me conoce mejor que nadie en el mundo. Perderlo sería perder la mitad de mí. Pero seguir así también me estaba destruyendo. Entonces me quedé allí, atrapado, entre el miedo a perder y el miedo a seguir perdiendo poco a poco, cada día, un pedacito a la vez. Y fue en ese momento cuando llamó a la puerta de mi habitación. 3 golpes, pausados, como si lo hubiera pensado antes de llamar. ¿Puedo entrar? Todo mi cuerpo se congeló. Pasa. La puerta se abrió. Él entró. Y me di cuenta, por su postura, por la forma en que cerró la puerta tras de sí y se quedó allí parado, que algo era diferente. No tenía esa neutralidad forzada de los últimos días. Estaba tenso, nervioso. Sus manos se movieron hacia el bolsillo del pantalón. Salieron, volvieron. Me miró. Miró al suelo. Respiró hondo. Tenemos que hablar. 3 palabras, solo 3 palabras. Pero cayeron en la habitación como una sentencia. Mi corazón se aceleró. Se me secó la boca. Intenté hablar, pero no salió nada. Solo conseguía sentir.
Porque finalmente, después de una semana entera de tortura, de análisis obsesivo, de casi confrontaciones y retrocesos, de fingir que todo era normal mientras todo se desmoronaba por dentro, finalmente iba a suceder. La conversación, la verdad, o el fin de todo. Y no tenía ni idea de cuál de los dos estaba más preparado para afrontar. Se quedó allí parado unos segundos, solo mirándome. Sus manos, que habían ido al bolsillo, salieron de nuevo, se movieron por el aire como si hubieran perdido su función, y volvieron. Respiró hondo. Vi su pecho subir y bajar. Vi su mandíbula tensarse. Y entonces habló de nuevo, más bajo esta vez. Estás raro desde hace una semana. Y yo ya no puedo fingir que no me doy cuenta. Se me revolvió el estómago. Se me secó la boca. Intenté hablar, pero la voz no salió. Lo intenté de nuevo. No estoy raro. Dio una sonrisa corta, amarga. El tipo de sonrisa que duele ver. Sí que lo estás. Ya no me miras. Te vas de la habitación cuando entro. Inventas excusas para no tomar el café juntos. Apenas respondes cuando te hablo. Y cuando respondes, es como si yo fuera un desconocido. Se detuvo. Respiró de nuevo. Y solo quería entender por qué. No sabía qué decir, porque tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. Y no tenía forma de negarlo sin mentir de nuevo. Y ya estaba cansado de mentir. Pero tampoco tenía forma de decir la verdad, porque la verdad iba a destruirlo todo. Solo, estoy cansado. El trabajo, esas cosas. Lucas. Dijo mi nombre de una manera que hizo que se me estrujara el pecho, con peso, con decepción. Te conozco desde hace 7 años. Sé cuando estás cansado, y sé cuando estás mintiendo. Silencio. Pesado. El tipo de silencio que presiona, que asfixia, que exige una respuesta. Miré hacia abajo, al suelo, a mis pies descalzos, a cualquier lugar que no fuera él. No sé qué quieres que te diga. La verdad, dio un paso adelante, solo uno. Pero pareció que toda la habitación se hacía más pequeña. Solo quiero la verdad. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Porque ya no aguantaba más. No aguantaba más fingir que todo era normal. No aguantaba más cargar ese peso solo. No aguantaba más mirarlo y sentir que estaba traicionando nuestra amistad solo por existir. ¿Quieres la verdad? Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Más firme, más desesperada. La verdad es que ya no puedo fingir que esa noche no ocurrió. La verdad es que ya no puedo actuar normal porque nada es normal. La verdad es que me detuve. Porque iba a decirlo, iba a contarlo todo. Sobre lo que hizo, sobre lo que sentí, sobre los 2 años de sentimientos ocultos. Sobre todo. Pero en el último segundo, algo me detuvo. Miedo. Pánico. Terror absoluto de lo que pasaría si hablaba. Entonces paré. Y el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era peor. Porque ahora él sabía que yo estaba escondiendo algo. Y yo sabía que él lo sabía. Carlos no se movió. Solo se quedó allí, parado en medio de mi habitación, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. No era rabia, no era confusión. Era algo más profundo, algo que parecía dolor. Aquella noche, repitió, despacio, como si estuviera probando las palabras. ¡Qué noche! Mi corazón se disparó, porque había hablado de más. Le había dado la información que necesitaba, y ahora no había forma de volver atrás. Nada, olvídalo. ¿Qué noche, Lucas? Dije que lo olvidaras. No, negó con la cabeza. No, no vas a hacer eso. No vas a empezar a hablar y luego parar. No conmigo, no después de 7 años. Carlos, por favor. ¿Qué noche? Cerré los ojos. No quería mirarlo. No quería ver su expresión cuando finalmente entendiera. Pero también sabía que ya no había forma de huir. Ya no había forma de esconderse. Entonces hablé, bajo, casi en un susurro. La noche del viernes, hace una semana, cuando llegaste a casa borracho. El silencio que vino después fue diferente a todos los otros. Este no era pesado, no era asfixiante. Este estaba vacío, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Como si el tiempo se hubiera detenido.
Abrí los ojos y lo vi, parado allí, con una expresión que nunca había visto antes. No era sorpresa, no era confusión, era reconocimiento, como si ya lo supiera, como si solo hubiera estado esperando a que yo lo confirmara. «Estabas en el sofá», dijo, despacio, con la voz extraña. «Estabas durmiendo». «Lo sé. Yo solo». Se detuvo. Se pasó la mano por la cara, por el pelo, como si intentara organizar sus pensamientos. Estaba borracho. Ni siquiera recuerdo bien lo que hice. Y fue ahí cuando me di cuenta. Estaba mintiendo, o al menos intentando convencerse a sí mismo, porque lo vi en su expresión, lo vi en la forma en que desvió la mirada, lo vi en la forma en que le tembló la voz. Él se acordaba. «¿Te acuerdas?», dije, no como pregunta, como afirmación. No respondió, solo se quedó allí, mirando a cualquier parte menos a mí. «Carlos, ¿te acuerdas?». Más silencio, y entonces, finalmente, me miró. Y lo vi todo, toda la verdad que estaba intentando esconder, todo el miedo, toda la vergüenza, toda la confusión. «Me acuerdo», admitió, tan bajo que casi no lo oí. Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo, porque no me esperaba esto. No esperaba que lo admitiera. No esperaba que confirmara que aquello fue real, que no fue un accidente, que no fue una confusión de borracho. «Entonces tú…». No logré terminar la frase, porque no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Dio un paso adelante, otro más, hasta estar lo suficientemente cerca para que yo viera los detalles. Las ojeras, la barba de unos días, la forma en que sus hombros estaban tensos, como si estuviera cargando el mundo. «Estabas durmiendo», dijo de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, más débil, más rota. O al menos, pensé que lo estabas. Todo mi cuerpo se congeló. No. «¿Qué?». Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas, lágrimas reales en sus ojos. Carlos, el tipo que nunca lloraba, el tipo que siempre fue fuerte, el tipo que siempre me protegió. Y entonces habló. 4 palabras, solo 4 palabras, pero fueron las 4 palabras que lo cambiaron todo. «Sabía que estabas despierto esa noche». El mundo se detuvo, lo juro. El mundo entero dejó de girar, mi cerebro dejó de funcionar, mi corazón dejó de latir, mi respiración se detuvo, todo paró. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Él lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Cómo? ¿Cómo tú? «Lo vi», interrumpió. «Vi cómo apretabas los ojos cuando me senté. Vi tu respiración cambiar. Vi cómo tragaste saliva. Y yo…». Se detuvo. Las lágrimas cayeron. Lo sabía. No podía procesarlo, no podía pensar, no podía reaccionar, porque eso significaba que todo lo que creí, que todo lo que pensé, estaba equivocado. Pero tú te fuiste. Simplemente te levantaste y te fuiste. Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hiciste aquello si sabías que estaba despierto? Y esa fue la pregunta. La única pregunta que importaba. La pregunta que me había hecho 100 veces, 1000 veces. La pregunta que me mantuvo despierto todas las noches de la última semana. Carlos me miró, directo a los ojos, y lo vi todo allí. Toda la verdad, todo el miedo, toda la vulnerabilidad que nunca dejó ver a nadie. «Porque quise hacerlo», dijo, tan bajo que era casi un susurro. «Porque yo ya quería hacerlo desde hacía tiempo, y esa noche, con la bebida, con la valentía que nunca tuve sobrio, pensé que si estabas durmiendo, si no lo sabías, tal vez». Se detuvo, respiró. «Tal vez podría hacerlo sin tener que admitirlo, sin tener que enfrentar lo que eso significaba». Mi cerebro explotó, literalmente explotó, porque lo que él estaba diciendo era, ¿tú querías? Se rió, una risa corta, sin humor, llena de dolor. «Quise hacerlo, solo. No tuve el valor de hacerlo contigo despierto». Y fue en ese momento que todo se derrumbó. Todas las paredes que había construido, todas las defensas, todos los miedos,
Todo cayó. Porque no lo hizo por accidente. No lo hizo porque estaba borracho y confundido. Lo hizo porque quiso, porque quiso. Carlos, sé lo que vas a decir, cortó. Sé que está mal, sé que eres mi mejor amigo, sé que no debería sentir lo que siento. Sé que esto lo cambia todo, y sé que probablemente me odies ahora. Pero ya no podía fingir más. Ya no podía vivir en este apartamento, verte todos los días y fingir que no. Se detuvo, tragó saliva. Fingir que no pienso en ti de una forma en la que no debería. Silencio, total, absoluto. No podía hablar, no podía pensar. No podía hacer nada más que quedarme allí, parado, mirándolo, intentando procesar lo que acababa de decir. Piensa en mí. De una forma en la que no debería. Carlos. El tipo al que amo desde hace 2 años. El tipo que pensé que nunca me vería de esa manera. El tipo que estaba seguro de que era completa, absoluta, incuestionablemente hetero. Siente algo por mí. Y de repente, todas las veces que lo pillé mirándome. Todas las veces que inventó excusas para estar cerca de mí. Todas las veces que me tocó el hombro, el brazo, la espalda, de una forma que duró un segundo más de lo necesario. Todas esas veces que ignoré, que me convencí a mí mismo de que eran solo amistad, que eran solo cosas de mi cabeza. Todas esas veces eran reales. Lucas. Dijo mi nombre de nuevo, esta vez con miedo, con desesperación. Por favor, di algo. Pero no podía, porque había mucho que decir, porque había 2 años de sentimientos guardados queriendo salir de golpe, porque había miedo, alivio, confusión, esperanza, terror, todo junto, todo al mismo tiempo, y no sabía por dónde empezar. Tú. Intenté. Mi voz salió débil, rota. ¿Tú realmente sientes algo? Me miró, directo a los ojos. Y vi la verdad allí, cruda, desnuda, sin defensas. No sé lo que siento, admitió. No sé si esto es, si yo soy. No sé cómo llamar a esto, pero sé que cuando te miro, siento algo que nunca he sentido por nadie. Y sé que esa noche, cuando te toqué, fue la primera vez en mi vida que me sentí completo. Lágrimas. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que las sentí correr por mi rostro, porque eso era todo lo que siempre quise escuchar, todo lo que soñé, todo lo que pensé que nunca sucedería, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía qué hacer. No sé qué hacer con esto, dije, honestamente. No sé cómo. ¿Cómo lidiamos con esto? Yo tampoco, respondió, pero ya no podía seguir fingiendo. No podía seguir viviendo en una mentira. No a ti. No a mi mejor amigo. Dio un paso más. Ahora estaba cerca. Tan cerca que podía sentir su calor. Podía ver cada detalle de su rostro. Podía ver el miedo, la esperanza, la vulnerabilidad. No quiero perderte, susurró. Pero tampoco puedo seguir mintiendo sobre quién soy cuando estoy cerca de ti. Y fue en ese momento que me di cuenta. No era solo yo. No era solo yo quien estaba sufriendo. No era solo yo quien estaba luchando. Carlos también. Tal vez incluso más. Porque él tenía que lidiar no solo con los sentimientos, sino con toda la confusión sobre lo que esos sentimientos significaban, sobre quién era él, sobre cómo eso cambiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. No te voy a perder, prometí, incluso sin saber si podría cumplirlo. No importa lo que pase, eres mi mejor amigo, y eso no cambia. Él rió de nuevo, esa risa triste, dolorosa. Pero cambia, Lucas. Todo cambió. En el momento en que te toqué esa noche, todo cambió. Silencio de nuevo. Pero esta vez no era pesado. No era sofocante. Era expectante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué iba a pasar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, porque genuinamente no lo sabía, porque esta no era una situación que tuviera manual. No había guía, no había respuesta correcta. Carlos me miró, por largos segundos, y entonces habló, con una voz tan vulnerable, tan expuesta, que hizo que mi corazón se rompiera y se recompusiera al mismo tiempo. No lo sé, pero sé que ya no puedo fingir más, y sé que si no hablamos de esto,
Si no somos honestos sobre lo que está pasando, nos vamos a perder el uno al otro de todos modos. Y él tenía razón. Porque fingir no estaba funcionando. Evitarlo no estaba funcionando. Mentir no estaba funcionando. La única opción que quedaba era la verdad. Aunque la verdad fuera aterradora. Aunque la verdad lo cambiara todo. Aunque la verdad no viniera con garantías de un final feliz. Porque al final, la verdad era todo lo que teníamos. Y tal vez, solo tal vez, fuera suficiente. Entonces nos sentamos allí, en el mismo sofá donde todo había comenzado. Y durante un largo minuto, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos quedamos mirando al suelo, a las manos, a cualquier lugar que no fuera el rostro del otro. Porque empezar esta conversación era admitir que habíamos pasado el punto de no retorno. Que fingir ya no iba a ser una opción. Que tendríamos que mirar dentro de nosotros mismos y decir cosas que nunca habíamos dicho en voz alta. Y eso era aterrador. Fue Carlos quien rompió el silencio, con una voz tan baja que casi no lo oí. Ni siquiera sé por dónde empezar. Me reí. Una risa nerviosa, rota, que no tenía nada de graciosa, porque yo tampoco sabía. ¿Cómo empiezas una conversación sobre algo que has pasado años escondiendo? ¿Algo que te juraste a ti mismo que te llevarías a la tumba? Yo tampoco lo sé, dije. Y entonces, porque alguien tenía que dar el primer paso, respiré hondo y hablé. Pero tal vez empecemos por lo obvio. Dijiste que sabías que yo estaba despierto esa noche. Dijiste que querías hacer eso. Carlos cerró los ojos, como si escuchar esas palabras en voz alta doliera físicamente. Sí. ¿Por qué? Y esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que no podía dejar de hacerme desde que él lo había confesado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué ahora? Carlos abrió los ojos, y cuando me miró, había tanto miedo allí, tanta vulnerabilidad, que hizo que se me apretara el pecho. Porque he estado confundido por mucho tiempo, habló, y su voz tembló. Porque siento cosas que no debería sentir. Porque cuando te miro, hay algo dentro de mí que no puedo controlar. Y eso me aterra. No pude respirar, porque escuchar eso, escucharle admitir que sentía algo, era más de lo que me había atrevido a soñar. Pero al mismo tiempo, el dolor en su voz era real, la confusión era real. Y me di cuenta de que esto no era una declaración romántica. Esto era una confesión de alguien que se estaba ahogando. ¿Desde hace cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo conocía también, que él hacía cuando estaba nervioso, cuando estaba intentando encontrar las palabras correctas. No lo sé. ¿Años, tal vez? Siempre lo justifiqué de otras formas. Pensaba que era solo, amistad profunda, que todo el mundo se siente así con su mejor amigo, que era normal querer estar cerca de ti todo el tiempo, normal sentir celos cuando salías con otros chicos. Mi corazón latió más rápido, porque nunca me había dado cuenta, nunca había notado que Carlos sentía celos, porque siempre pensé que solo estaba siendo protector, siendo el amigo que siempre fue. Pero luego pasó esa noche, continuó Carlos, esa noche en que volvimos borrachos. Y tú estabas acostado allí, en el sofá, y yo me fui a mi cuarto. Me acosté en la cama. Traté de dormir, pero no podía dejar de pensar en ti. No podía dejar de querer estar cerca de ti de una forma que no era solo amistad. Se detuvo, respiró hondo, y entonces dijo la parte más difícil. Entonces volví. Me senté a tu lado, y yo solo. Solo necesitaba tocarte, solo una vez. Solo para ver si era real, si lo que estaba sintiendo era solo confusión o si era algo más. Las lágrimas quemaron mis ojos, porque recordaba ese tacto, recordaba cada segundo, de lo suave que había sido, de cuánto tiempo había durado, de cómo lo había cambiado todo. ¿Y lo fue?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Fue real? Carlos me miró, y en sus ojos también había lágrimas. Sí, fue demasiado real, y eso fue lo que me dio aún más miedo. Silencio. Un silencio pesado, cargado, lleno de cosas no dichas que finalmente estaban saliendo a la luz. Y entonces hablé. Porque si él tuvo el valor de exponerse así, yo también tenía que tenerlo. Han pasado 2 años, Carlos. Me miró, confundido.
2 años sintiendo algo por ti, dije, y mi voz se quebró. 2 años despertándome cada día y teniendo que fingir que eres solo mi mejor amigo. 2 años muriéndome de miedo de que lo descubrieras y te perdiera. Me sequé las lágrimas que ahora caían sin control. Y esa noche, cuando me tocaste, fue lo peor y lo mejor que me ha pasado. Porque por un momento, solo un momento, dejé de fingir. Dejé que me tocaras de la forma en que siempre quise que me tocaras. Pero al mismo tiempo, sabía que al día siguiente tendríamos que volver a fingir. Y eso me destruyó. Carlos estaba llorando ahora también, lágrimas silenciosas bajando por su rostro. No lo sabía, dijo él con la voz rota. No sabía que tú, Lucas, nunca quise hacerte daño, nunca quise hacerte sufrir. Lo sé, dije, porque nunca lo conté, porque tenía mucho miedo, miedo de perderte, miedo de que me miraras diferente, miedo de quedarme solo. ¿Solo? Sí, solo, dije, y esta vez la rabia apareció junto con el dolor. Porque ¿sabes lo difícil que es ser gay en esta sociedad, Carlos? ¿Sabes lo que es tener que esconder quién eres todo el tiempo? ¿Tener que medir cada palabra, cada gesto, cada mirada? Porque si te descuidas, si demuestras demasiado, la gente te juzgará, te rechazará, te hará daño. Mi voz se estaba alzando ahora, porque eran años de cosas guardadas, años de dolor, años de soledad. Y pensé que al menos contigo tenía un lugar seguro, un lugar donde podía ser yo mismo, donde no necesitaba tener miedo. Pero entonces me enamoré de ti, y de repente hasta ese lugar se volvió peligroso, porque ahora tenía que esconderme de ti también. Carlos me miraba con una expresión de dolor tan profunda que casi me hizo parar. Pero no pude, porque ahora que había empezado, necesitaba decirlo todo. ¿Sabes lo que es despertar cada día y tener que fingir que la persona que amas no existe de la forma en que quieres que exista? ¿Sabes lo que es tener que escuchar a esa persona hablar de otras relaciones y tener que dar consejos y ser solidario mientras tu corazón se está haciendo pedazos? Lucas. Intentó hablar Carlos, pero no le dejé. No, déjame terminar. Porque necesito decir esto. Necesito que entiendas. 2 años que cargo esto solo. Que me voy a dormir abrazado a la almohada imaginando que eres tú. Mi voz se quebró de nuevo. Y esta vez no intenté esconderme. Solo dejé que las lágrimas cayeran. Dejé que el dolor saliera. Y esa noche, cuando me tocaste, fue como si todos esos 2 años hubieran valido la pena y no hubieran valido nada al mismo tiempo. Porque por unos minutos te tuve. Pero cuando te fuiste, la soledad fue peor que nunca. Porque ahora sabía cómo era. Sabía cómo era ser tocado por ti. Y sabía que nunca más volvería a tener eso. Silencio. Carlos estaba sollozando ahora, con la cabeza entre las manos, con los hombros temblando. Y verlo así, verlo llorando por mi causa, por nuestra causa, hizo que algo dentro de mí se partiera y se recompusiera al mismo tiempo. Porque finalmente estábamos siendo honestos, finalmente siendo vulnerables, finalmente quitándonos todas las máscaras y mostrando quiénes éramos realmente. Y era aterrador. Pero también era liberador. Lo siento mucho, dijo Carlos, con la voz ahogada por las manos. Siento mucho haberte hecho sentir así. Siento mucho no haberme dado cuenta. Siento mucho haber sido tan cobarde. No fuiste cobarde, dije, más calmado ahora, exhausto. Fuiste humano y confuso, igual que yo. Carlos se quitó las manos de la cara y me miró con esos ojos rojos, húmedos, vulnerables. No sé lo que soy, Lucas, dijo. Y la honestidad en esa frase me cortó. Siempre me identifiqué como hetero. Siempre tuve novias. Siempre pensé que era eso. Pero luego estás tú. Y contigo es diferente. Y no sé si eso significa que soy gay o bi, o si solo siento algo específico por ti, o si es solo confusión. Respiró hondo. Y eso me aterra. Porque si acepto que esto es real, si acepto que siento esto por ti, tendré que aceptar que no soy quien siempre pensé que era. Tendré que lidiar con lo que mi familia va a pensar. Mi familia, Lucas, mi madre, mi padre, mis hermanos.
Ellos son tradicionales. Ellos no lo van a entender. No lo van a aceptar. Y allí vi su miedo real. El miedo que no era sobre mí, que era sobre el mundo exterior, sobre las consecuencias, sobre el precio de ser honesto. Y mis amigos, continuó. Los chicos del trabajo, todo el mundo que me conoce como el Carlos que se liga a las chicas en el bar. El Carlos que es uno de los chicos. Si admito esto, si lo asumo, todo cambiará. Y no sé si estoy listo para eso. Lo entendí. Por primera vez, realmente entendí su lado. Porque yo ya había pasado por eso. Ya había enfrentado ese miedo. Ya había perdido personas por ser quien soy. Pero él todavía no. Para él, esto era nuevo. Era aterrador. Era un salto al vacío sin red de seguridad. No te voy a presionar, dije, con sinceridad. No te voy a forzar a hacer algo que no estás listo para hacer. No te voy a pedir que salgas del armario o asumas nada antes de que estés preparado. Carlos me miró con sorpresa, como si esperara que yo le exigiera una respuesta inmediata, una definición clara. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento nada. Continué. No puedo seguir viviendo aquí, viéndote todos los días, y actuando como si no se me partiera el corazón cada vez que sales por ese portón. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carlos, con la voz aún temblorosa. Y esa era la pregunta del millón, ¿no? No lo sé, admití. Pero sé que no podemos volver atrás. No podemos deshacer esta conversación. La verdad está expuesta ahora, y tenemos que decidir qué hacer con ella. Carlos asintió, despacio, pensativo. Solo necesito tiempo, dijo. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para entender lo que estoy sintiendo. Tiempo para ser lo suficientemente valiente. Está bien, dije. Y era verdad. Porque si había algo que había aprendido en estos 2 años, era que no se puede obligar a nadie a aceptar algo antes de tiempo. Puedo darte tiempo, pero no vas a esperar para siempre, ¿verdad?, preguntó Carlos con una media sonrisa triste. No, dije, honesto. No lo haré, porque merezco ser amado de vuelta. Merezco a alguien que no tenga miedo de quererme. Y si tú no eres esa persona, entonces tendré que encontrar el valor para seguir adelante. Carlos cerró los ojos, como si esas palabras dolieran, pero como si supiera que eran verdaderas. Lo entiendo, dijo. Y entonces sucedió algo inesperado. Carlos se rió, una risa pequeña, cansada, pero genuina. Somos un desastre, ¿verdad?, dijo. Y yo también me reí. Porque era verdad. Éramos un desastre. Una confusión emocional andante. 2 tipos que habían pasado años escondiéndose, mintiendo, fingiendo. Y ahora estábamos allí, con los ojos rojos de tanto llorar, riéndonos de la situación absurda en la que nos habíamos metido. El mayor desastre, confirmé. Y en ese momento, mirándolo, viendo la sonrisa triste en su rostro, viendo las lágrimas aún secándose, viendo la vulnerabilidad que me había permitido ver, me di cuenta de algo importante. Habíamos sido valientes, los 2. Porque admitir estas cosas, exponer estas verdades, quitarse estas máscaras, exigía una valentía que no todo el mundo tiene, y aún sin saber qué pasaría después, aún sin garantías de un final feliz, aún con todo el miedo y toda la confusión, habíamos elegido la verdad, y tal vez eso, por sí solo, ya fuera una victoria. Carlos se movió en el sofá, y por un momento pensé que se iba a levantar, que se iría a su habitación y dejaría la conversación ahí. Pero en lugar de eso, hizo algo que me sorprendió. Se acercó, despacio, vacilante, y entonces apoyó la cabeza en mi hombro. No era un gesto romántico, no era sexual, era solo cansancio. Eran solo 2 amigos, 2 personas que acababan de exponer sus almas y necesitaban un momento de consuelo. Y dejé que lo hiciera, porque yo también lo necesitaba. Nos quedamos así un tiempo, en silencio, solo sintiendo la respiración del otro, solo existiendo en el mismo espacio sin necesidad de fingir nada. Y era extraño,
Porque después de toda esa tormenta emocional, después de todas esas palabras dolorosas, después de todas esas lágrimas, ese silencio era pacífico. No era una paz completa, no era una paz sin preguntas, pero era una paz honesta, una paz vulnerable, una paz que decía, no sé qué viene después, pero al menos ahora estamos siendo reales. Gracias, murmuró Carlos en mi hombro. ¿Por qué?, pregunté. Por ser honesto, por darme tiempo, por ser tú. Se me apretó el pecho de nuevo. Pero esta vez no era de dolor, era de algo diferente, algo que no sabía nombrar. Gracias por tener coraje, respondí, por admitir la verdad, por no huir. Carlos levantó la cabeza y me miró, y había algo diferente allí ahora, algo más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Entonces, ¿estamos bien?, preguntó, inseguro, y pensé en eso. ¿Estábamos bien? No, no lo estábamos, porque todavía había mucho que resolver, todavía había mucha confusión, todavía había mucho miedo, pero estábamos mejor, porque estábamos siendo honestos, y eso ya era un comienzo. Vamos a estar bien, dije, y lo creí. Carlos sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Entonces, ¿qué somos ahora?, preguntó. Y esa pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, sin definición, sin etiqueta. Porque la verdad era que no lo sabíamos. Y tal vez, por ahora, estaba bien no saberlo. Tal vez solo necesitábamos existir, honestamente, vulnerablemente, sin máscaras, y ver a dónde nos llevaba. Y fue exactamente eso lo que hicimos. Nos quedamos allí, en el sofá, en el mismo lugar donde todo había empezado, sin prisa, sin etiquetas, sin presión, solo existiendo. Carlos se pasó la mano por el pelo, suspiró profundamente y sonrió de nuevo, esa sonrisa cansada pero real. Tengo miedo, dijo mirándome. Tengo mucho miedo, y lo entendí. Porque yo también tenía miedo. Miedo de lo que eso significaba. Miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de ser demasiado. Pero había algo más grande que el miedo. Algo que había sentido esa noche cuando tocó mi cabello. Y en los días siguientes cuando fingía que todo era normal. Y ahora, después de todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y la verdad era que ya no quería fingir más. Yo también tengo miedo, dije, pero ya no quiero esconderme. Carlos me miró. Realmente me miró. Como si me estuviera viendo por primera vez. Y entonces se movió. Despacio, inseguro, pero consciente. Levantó la mano. Se detuvo a mitad de camino y preguntó, ¿puedo? Una palabra, 2 sílabas, pero que cargaba con todo lo que no habíamos logrado decir antes. Permiso, respeto, elección. Ya no era confusión, ni alcohol, ni desesperación. Era honestidad, era vulnerabilidad, era real. Puedes, dije, y Carlos tocó mi rostro, despacio, suave, como si yo fuera algo precioso que él tenía miedo de romper. Sus dedos se deslizaron por mi mejilla, por la mandíbula, hasta detenerse en la nuca, y cerré los ojos, no porque estuviera fingiendo, sino porque estaba sintiendo, cada segundo, cada respiración, cada latido de mi corazón acelerado, porque esta vez era diferente. Esta vez podía reaccionar, esta vez podía querer, y quería. Abrí los ojos. Carlos todavía estaba allí, tan cerca que podía ver los puntitos dorados en su iris castaño. Podía sentir el calor de su respiración en mi piel. No sé qué somos, susurró. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. No sabíamos. No éramos solo amigos, pero tampoco éramos oficialmente una pareja. No había etiqueta, no había definición, pero había algo. Algo real, algo honesto, algo que habíamos construido en esa conversación dolorosa y necesaria. Está bien no saber, dije. Carlos sonrió, una sonrisa pequeña, vulnerable, pero verdadera. ¿Está bien?,
Está bien. Y se quedó así, su mano todavía en mi nuca, mi respiración todavía acelerada, el espacio entre nosotros casi inexistente, pero consciente, todo consciente ahora. Carlos apartó la mano, despacio, como si no quisiera soltarme realmente, y se recostó en el sofá de nuevo. Entonces, empezó. Se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Vamos a intentarlo? ¿Intentar qué? No lo sabía exactamente, pero entendí la pregunta detrás de la pregunta. Vamos a intentar ser honestos. Vamos a intentar explorar esto. Vamos a intentar no huir de lo que sentimos. Vamos a intentarlo, dije. Y fue suficiente. Porque a veces no necesitamos todas las respuestas. A veces solo necesitamos el coraje de hacer la pregunta. La vida continuó después de esa noche. Obvio que continuó. El mundo no se detuvo solo porque finalmente habíamos hablado sobre lo que sentíamos. Al día siguiente, desperté en mi habitación. Carlos despertó en la suya. Desayunamos juntos. Hablamos de trabajo, del clima, de fútbol. Normal. Casi. Pero había algo diferente ahora. Una mirada que duraba un segundo más. Una sonrisa que significaba más que solo educación. Una cercanía que ya no era solo porque compartíamos apartamento. Era porque habíamos elegido estar cerca. Y fue aterrador. Porque elegir es responsabilizarse. Es asumir. Es admitir. Pero también fue liberador. Porque por primera vez en años, no me estaba escondiendo. No estaba fingiendo dormir mientras la vida sucedía a mi alrededor. Estaba despierto, vulnerable, pero vivo. Carlos todavía tenía dudas, todavía tenía miedo, todavía no sabía exactamente cómo definirse. Y está bien, porque yo tampoco tenía todas las respuestas. Pero habíamos acordado una cosa: honestidad. Si algo incomodaba, lo hablaríamos. Si algo cambiaba, lo hablaríamos. Si necesitábamos espacio, lo hablaríamos. Sin más fingimientos, sin más máscaras. Y eso era revolucionario. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Una semana después, estábamos viendo una película. Un thriller cualquiera al que ninguno de los dos estaba prestando realmente atención. Y Carlos apoyó su cabeza en mi hombro. No preguntó, no anunció, solo lo hizo. Y yo lo dejé, porque ahora podía. 2 semanas después, su familia llamó. Su padre preguntó si había conseguido novia. Carlos me miró, inseguro, vulnerable. No, papá, dijo, pero estoy explorando quién realmente soy. No fue una confesión completa. No fue una salida del armario oficial, pero fue un paso, y cuando colgó, estaba temblando. Le sostuve la mano, y nos quedamos allí, en silencio. Pero juntos. Porque a veces solo estar presente ya es suficiente. Un mes después, todavía vivíamos en el mismo apartamento. Todavía dividíamos cuentas. Todavía discutíamos sobre quién había dejado los platos en el fregadero. Pero también dividíamos otras cosas ahora. Vulnerabilidades, miedos, esperanzas. Y de vez en cuando, Carlos tocaba mi rostro y preguntaba, ¿puedo? Y yo siempre decía, puedes. Porque el consentimiento no era solo sobre aquel primer momento. Era sobre todos los momentos después también. No sé cómo terminará esta historia. Si nos convertiremos en una pareja oficial. Si descubriremos que es mejor ser solo amigos. Si funcionará o si será solo un capítulo importante pero temporal en nuestras vidas. ¿Y sabes una cosa? Está bien no saber. Porque lo que importa no es el destino final. Es el coraje de vivir el camino sin fingir. Y aprendí una cosa en toda esta historia. Una cosa que cambió todo en mi vida. Fingir dormir no te protege. Solo te hace perder los momentos que podrían haber sido reales. Y lo real puede ser aterrador. Lo real puede ser confuso. Lo real puede ser doloroso. Pero lo real también es la única forma de vivir de verdad. Así que si me estás escuchando ahora, si alguna vez has ocultado quién eres realmente, si alguna vez fingiste no sentir algo que sentías con todo tu ser, si alguna vez tuviste miedo de perder a alguien por ser auténtico,
Tal vez sea hora de dejar de fingir estar dormido, porque pasé años de mi vida ocultando mis sentimientos, años fingiendo que todo estaba bien, años con miedo de que, si fuera yo mismo, lo perdería todo. ¿Y sabes qué pasó cuando dejé de fingir? No lo perdí todo. Gané la posibilidad de algo real, y eso vale más que cualquier seguridad que ofrece el fingir. Así que abre los ojos, respira hondo, y elige vivir despierto, porque la vida está sucediendo ahora, y mereces estar presente en ella. Mereces ser visto de verdad, y alguien ahí fuera merece verte, sin máscaras, sin miedo, sin fingimientos, solo tú, real, vulnerable, pero completamente vivo. Esta es mi historia, la historia de cómo dejé de fingir estar dormido. ¿Y ahora? ¿Cuál es la tuya?